Muy bien. Comenzaré presentando los resultados a la comunidad de esta intervención educativa y al final solicito su apoyo para resolver algunas dudas y conocer algunas propuestas adicionales al proyecto. Quiero iniciar agradeciendo a todas las personas y organismos que nos han permitido realizar esta intervención. Ha habido gente con mucha experiencia, mucha gente con mucho compromiso que nos ha abierto la puerta para poder implementar esta propuesta. Particularmente quiero agradecer a las asociaciones, a sus representantes, muchos de ellos estudiantes, y en esta diapositiva quiero realizar un reconocimiento público a ellos, a mis tutoras, la doctora Cristina y la doctora Elvira, que en todo momento me han apoyado para poder desarrollar el proyecto, a las asociaciones estudiantiles de ASCO-OSIG, de AMEP y de IN, que me parece a mí que están revolucionando la manera de estudiar medicina. Son grupos de estudiantes que se han acercado a organismos muchas veces internacionales o con una convocatoria nacional bajo un contexto universitario y están sumamente interesados en modificar la manera en que se desarrolla la educación médica en nuestro país. Celebro eso y este esfuerzo es precisamente para sumar a estos esfuerzos estudiantiles. Agradezco también mucho a el Colegio Mexicano de Oncología Médica, que es un organismo reciente que está impulsando la oncología y está muy interesado en aprendizaje por parte de los médicos de primer contacto. Al Instituto Mexicano del Seguro Social, particularmente a la Unidad de Medicina Familiar número 7, en donde se gestó el diagnóstico para esta intervención, a el Tecnológico de Monterrey, que es también quien permite el desarrollo de este proyecto, que forma parte de una intervención como proyecto de maestría en educación, y a la Escuela Latinoamericana de Oncología, que ha permitido crecer este proyecto e impulsarlo y direccionarlo. Esperamos que se pueda sumar a muchas otras estrategias y grupos de trabajo que ya se están desarrollando dentro de la Escuela Latinoamericana de Oncología para poder seguir aportando a nuestros jóvenes estudiantes y a nuestros médicos de primer contacto. Y mencionar también el agradecimiento a la Universidad Nacional Autónoma de México, a la cual me debo por ser profesor en dicha institución, y pues la mayoría de los estudiantes participantes en esta intervención pertenecen también a esta universidad siendo egresados de ella. Así que una vez realizado estos agradecimientos y externando todo mi cariño y todo lo que se pueda brindar a ellas, vamos a comenzar a presentar los resultados. Con una breve introducción, queremos comentar el porqué de este trabajo y cuál es la importancia de sus resultados. Para aquellos que no estén tan familiarizados, el cáncer es un término genérico que involucra un conjunto muy heterogéneo de enfermedades. Estas enfermedades son cientos, diversas, y siempre explicamos que no es lo mismo tener un tumor en dos órganos distintos y no es lo mismo tener un mismo órgano afectado, pero con dos histologías diferentes o con dos etapas distintas, o tener la misma enfermedad, pero desarrollarla en el continente africano que en Europa. Entonces, es un matiz de contextos, lo que hace que el cáncer sea una enfermedad tan compleja. Lo que tienen en común estas enfermedades tan diversas es una alteración en la proliferación y muerte celular, lo cual, en el caso de los tumores sólidos, conlleva a la formación de clonas, las cuales tienen la capacidad de propagarse a distancia en lo que se denomina diseminación metastásica. Además de lesionar los tejidos por contigüidad y crecimiento, puede entonces causar la muerte de los seres humanos por tener esta característica migratoria. Es un problema de salud pública mundial porque sabemos que de acuerdo a las tendencias para el año 2040 habrá un incremento potencial pasando de los 18 millones del 2018 a aproximadamente 30 millones, lo cual representa un incremento cercano al 66% y que diferentes instancias regulatorias y colegios internacionales señalen que dentro de este siglo, uno de cada dos seres humanos que nazca para la segunda mitad del siglo padecerá cáncer en algún momento de su vida. Entonces, esto nos ayuda a entender cómo este problema rebasa los sistemas de salud actual. En nuestro país, México, esto significa un reto impresionante. Actualmente con el desabasto de medicamentos y recordando que hay una limitación en el número de especialistas, nosotros tenemos un reto por delante bastante difícil de superar. Es por eso que estos esfuerzos buscan capacitación de los médicos de primer contacto. Haciendo una analogía, podemos recordar lo que pasó el siglo pasado con la diabetes, donde se hablaba de que un endocrinólogo tenía que ser quien abordara este problema, y conforme el problema fue creciendo en magnitud, se desescaló para que fuera el internista, después un médico general, después enfermería, finalmente se habla del autocuidado. Entonces el cáncer va a tener un problema similar, cada vez van a requerir más tratamientos y vamos a necesitar
mayor participación de todo el equipo de salud para poder contrarrestar este enorme problema. Finalizo la intervención de la introducción con esta diapositiva que a mí me parece muy valiosa porque nos ayuda a entender también cómo el acceso a los sistemas de salud, los medicamentos y las estrategias sanitarias son importantes para los resultados en cuanto a supervivencia. Lo que comentaba hace un momento, no es lo mismo padecer la misma enfermedad en dos latitudes distintas con economías diversas. Entonces, ese también es un problema que nos atañe. ¿Cómo podemos llegar a una equidad en salud y a una justicia en salud? Planteando el problema entonces, recordemos que en México existe menos de un oncólogo por cada 100,000 habitantes para atender a la población con cáncer y que existen diferentes estudios que han demostrado que estudiantes de medicina de los últimos grados, médicos de primer contacto, como son médicos generales y médicos familiares, tienen un rezago en el nivel de conocimientos sobre las habilidades y las partes teóricas de lo que representa la oncología para el médico de primer nivel. Es por eso que se ha catalogado como insuficientes los programas de oncología y se ha hecho un análisis acerca de cómo debería ser la formación para el médico general en cuanto a los temas del cáncer. En nuestro planteamiento, sabemos que más del 80% de las escuelas y facultades de medicina del país no incluyen a la oncología como una asignatura de la licenciatura en medicina. Es más, los que lo incluyen, cerca de un 15% lo hacen como una materia optativa. Y los temas de oncología se ven segregados, se ven abordados en diferentes asignaturas, de tal manera que cuando un médico aprende acerca del cáncer de estómago, lo hace enseñado generalmente por un gastroenterólogo y, a decir de los instrumentos que usamos para el diagnóstico, se le dedica poco tiempo a estos temas. Aquí es indispensable desarrollar y fortalecer diversas áreas. Las principales identificadas a nivel mundial son las relacionadas con la prevención del cáncer, el diagnóstico eficaz, las barreras de atención, una referencia oportuna, un trabajo multidisciplinario. Este punto es muy importante. Cuando se han hecho instrumentos de evaluación para ver la opinión y el reconocimiento del médico de primer contacto, ellos mencionan ser desplazados y no ser reconocidos por los especialistas como parte importante del equipo de salud para la atención del cáncer. Hace falta gestión de políticas públicas en salud y también desarrollo de modelos de atención. Todo esto a colación de que el médico general es el pilar fundamental y debe ser capacitado integralmente. Entonces, para cerrar esta brecha, nosotros tenemos un enorme problema que además está creciendo epidemiológicamente hablando y no estamos respondiendo igual a nivel de nuestra formación de recursos humanos. Si nuestros médicos de primer contacto son el pilar del sistema de salud y no se les está capacitando en temas oncológicos, pues el resultado va a ser fatal y lo vamos a ver en las próximas décadas. Así que nuestra obligación es contribuir a que nuestros médicos de primer contacto tengan las herramientas suficientes y disponibles para su capacitación. El objetivo general de esta intervención consistió en dos etapas. Primero, realizar un diagnóstico sobre la autopercepción, el nivel de satisfacción y el grado de conocimientos de los médicos de primer contacto, ya que este se considera uno de los elementos fundamentales para poder realizar un cambio. A nivel mundial existe una autopercepción de bajo nivel de conocimientos. Y en segundo momento, con base en ese diagnóstico, se desarrollará e implementará un curso en línea, lo cual va a permitir optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje en el médico de primer contacto. Como objetivos específicos, tuvimos que hacer diseño, aplicación y validación de un instrumento para poder elaborar el diagnóstico, desarrollar un curso en línea y posteriormente evaluar la adquisición de los conocimientos y habilidades clínicas que con base en el diagnóstico consideramos las más importantes, evaluando también la satisfacción de los usuarios, de nuestros estudiantes, con la plataforma y con el desarrollo del curso. El diagnóstico piloto, que fue un diagnóstico inicial, muy incipiente, pero muy valioso porque nos permitió realizar y posteriormente balizar el instrumento, se realizó en la Unidad de Medicina Familiar 7 del IMSS, ubicada en Ciudad de México, en la cual colaboraron 60 médicos voluntarios del área de medicina familiar, incluyendo médicos adscritos y médicos residentes. Con base en eso, se elaboraron los primeros puntos importantes de un curso que fue gratuito, basado en aprendizaje móvil y asincrónico, con sesiones semanales y foros interactivos, utilizando la plataforma Canvas. Se determinó que el curso estuviera estructurado por 7 módulos con los temas más importantes a decir del diagnóstico y que estos estuvieran disponibles hasta el 31 de diciembre de este año. Para ello, se evaluó un cuestionario para la inscripción del curso. Esto nos permitía conocer el perfil de los estudiantes y además de ello realizar un análisis estadístico de las características de la muestra. A la fecha del mes de septiembre, tenemos inscritos 2.587 alumnos, de los cuales el 50% mencionó no tener la materia de oncología dentro de sus asignaturas y un 32% mencionó tener muy insatisfactorio a poco satisfactorio
los conocimientos oncológicos. Estos puntos son importantes y profundizamos más acerca de ellos. Cuando nosotros les preguntamos, por ejemplo, cuáles serían los temas más importantes que a ellos les gustaría tener en un curso, pues hubo muchísimas ideas. Considerando las palabras más frecuentes dentro de sus comentarios, nosotros elaboramos esta nube de palabras, donde vimos que las más frecuentes son las relacionadas con la prevención, el diagnóstico oportuno y las medidas y manejo que debe tener el paciente con cáncer al llegar a un consultorio de primer nivel. Nosotros pudimos ver que la muestra estaba incluida principalmente o constituida por mujeres en un 70%, lo cual es algo recurrente en este tipo de instrumentos. Generalmente hay más participación de mujeres que de hombres. La edad iba de 18 a 64 años para mujeres y 18 a 66% para hombres. Aquí pueden ver ustedes la desviación estándar y podemos observar que no hubo diferencias significativas tanto en tendencia central como en valores de posición con estas herramientas estadísticas. Tuvimos una muestra principalmente localizada en Ciudad de México con un 60%, aunque hubo participación de diferentes entidades del país, principalmente de Puebla, Jalisco y Estado de México. Debido al tipo de herramienta y a la difusión que se hizo en redes sociales, nosotros tuvimos participación de 10 países más de América, incluyendo principalmente a Colombia, Bolivia y República Dominicana. En estos mapas de las siguientes diapositivas, ustedes pueden ver el número de conteos por entidad federativa. Ven representadas principalmente las 4 que decíamos, aunque tuvimos participación de muchas más entidades. Y en la siguiente diapositiva pueden reconocer los países de América que al momento están participando también en el curso, siendo sobresaliente la participación de Colombia. A la fecha están participando 185 escuelas o facultades de medicina del continente americano, lo cual consideramos algo valioso. Y aquí vienen algunos puntos muy importantes que podemos discutir al final de la presentación con sus participaciones. Fíjense bien, nosotros evaluamos y agrupamos a los participantes con base en el nivel de conocimientos que consideraron tener sobre las disciplinas llevadas en la licenciatura. De tal manera que les pusimos 3 categorías, bajo, intermedio o alto. Y con base en eso tenían que describir en cuáles se sentían más preparados o menos capacitados. Podemos observar que medicina familiar, ginecología y pediatría son las más fuertes o las más altas. Esto hace corroborar, o esto hace hincapié al hecho de que son asignaturas que el médico de primer contacto maneja de una manera óptima. Sin embargo, la oncología fue la asignatura más afectada. Incluso un 54%, casi 55% de los pacientes mencionaron sentir tener un bajo nivel de conocimientos en esta asignatura, y de todas las evaluadas fue la más baja. Así que los médicos de primer contacto, de manera general, la mayoría de ellos, mencionan no sentirse competente para tener conocimientos relacionados con la oncología. Otra cosa importante fue que de las asignaturas de la licenciatura tenían que mencionar si se incluyeron temas de factores de riesgo y diagnóstico oportuno del cáncer, cosa que es muy importante en el primer nivel de atención. Las asignaturas que estuvieron menos incluidas o menos relacionadas con temas oncológicos fueron la cardiología y la infectología. De hecho, en muchos de los comentarios, los médicos de primer contacto mencionaron que les habían mencionado, o explicado, perdón, que no podía haber un cáncer en el corazón, por ejemplo, cosa que pues nosotros sabemos no es así. Hemos visto muchos casos de sarcoma cardíacos y aunque no es la enfermedad más frecuente, no se puede decir que no exista. Entonces, ese es un punto, pero más llamativo aún es el tema de la infectología. Recordemos la alta frecuencia de neoplasias malignas asociadas a infecciones. Entonces, al revisar sus temas de infectología y no hacer correlación con el hecho del potencial oncogénico que muchos microorganismos tienen, esto explicaría en buena parte algún problema de conexión o de entrenamiento entre la prevención del cáncer y el uso de la relación con las infecciones. Particularmente sabemos virales, pero también existen algunos parásitos y bacterias. Entonces, muy pocos de los médicos, al evaluarlo en los módulos, supieron la relación de esquistosoma o de Helicobacter pylori con el desarrollo de cáncer, y esto se hace evidente al hacer el diagnóstico. Continuando con los eventos, para el 15% más o menos, esta fue su primera capacitación en línea, sobre todo al hacer el análisis por edad, vimos que esto prevalecía para los médicos de mayor experiencia. Generalmente ellos no estaban tan habituados a realizar cursos en línea, y al evaluar las capacidades clínicas, vale la pena mencionar que la más importante en la cual sienten deficiencia es el tacto rectal en cuanto a sus indicaciones y al proceso con el cual se debe realizar. Más del 50% no tenían un conocimiento exacto sobre cómo pedir marcadores tumorales o cuándo hacerlo, y tampoco cómo interpretarlos. Con base en todos estos elementos y algunos otros trascendentes, se evaluó un curso que pudiera cubrir también las necesidades durante la pandemia del programa de la carrera de médico cirujano, pensando sobre todo en el internado médico de pregrado. Eso nos llevó a la construcción del curso de oncología para el médico de primer contacto, el cual se desarrolla actualmente en la plataforma Canvas.
Esta plataforma permite mostrar un temario en el cual los temas fueron liberados paulatinamente, semana a semana, y nos permite evaluar algunos indicadores de desempeño. El temario del curso en línea permite descargar las presentaciones, pero únicamente después de realizar el examen correspondiente, y no se le permite a los alumnos conocer sus respuestas, debido a que este es un indicador que nos permite evaluar de manera pre y post los temas. Algo importante también es el hecho de tener chats o foros en línea. Los foros han sido algo muy enriquecedor, donde se ha podido interactuar con los participantes, y para sorpresa de nosotros, pues realmente han surgido ideas bastante interesantes y proyectos de trabajo más allá del curso, como mencionaremos más adelante. ¿Cómo está diseñado el curso? Sabemos que muchos de ustedes están llevándolo y lo conocen, pero para aquellos que nos acompañan hoy y no conocen la estructura interna del curso, vamos a dar simplemente una ojeada de cómo se está realizando. Algo que quiero mencionar es que los dos primeros módulos son los que han sido evaluados para esta presentación. Nosotros queríamos haber completado todo el curso y poder evaluar a toda la muestra. Sin embargo, la pandemia nos limitó mucho para el incremento de participaciones inicialmente, además de un problema de salud de un servidor, que gracias a Dios pues ya estoy recuperado. Pero iniciamos un poco desfasado y nos tardamos en arrancar el curso. Eso es un área de oportunidad, fue una limitación de nuestros resultados en la cual quiero hacer hincapié. Por lo tanto, de los 7 módulos, solamente pudimos evaluar 2, a los cuales denominamos módulos piloto. Con base en esos 2 módulos piloto, insertamos una evaluación para que los estudiantes pudieran decir qué les parecieron esos primeros 2 módulos, que hablaban acerca de las generalidades en el módulo 1 y el cáncer de pulmón en el módulo 2. Entonces los estudiantes nos dijeron varias observaciones, principalmente que querían tener más casos clínicos, que querían tener también una fisiopatología más profunda, donde se explicaran más los mecanismos moleculares del cáncer. Así que aunque los 2 módulos fueron muy bien evaluados, como veremos en un momento, nosotros tomamos en consideración esas encuestas, que fueron 300 opiniones, y modificamos los siguientes módulos. A continuación, les mostramos la estructura, por ejemplo, del módulo número 3, que es cáncer de mama, en el cual se incluyeron varios casos clínicos estructurados, siempre acompañados con preguntas que nos permitían la reflexión acerca de lo que los alumnos veían en imágenes para poder hacer la correlación. Junto con ellos, fuimos abordando algoritmos de diagnóstico y de tratamiento en el primer nivel de atención, haciendo mucho hincapié en el diagnóstico diferencial y dándoles algunas perlas de lo que consideramos importante para que el médico sospeche de cáncer, incluso en los escenarios menos comunes. Les enseñamos también la forma en la que actualmente se puede realizar una estadificación utilizando las plataformas y también las aplicaciones web avalados por los organismos nacionales y por las guías de manejo en México. Les enseñamos también cómo se puede incluir al médico de primer contacto bajo algunas mnemotecnias y cosas risorias para que lo puedan recordar y puedan utilizar la misma terminología que utilizamos los oncólogos, de tal manera que ellos puedan ayudarnos en el manejo de las reacciones adversas, pero siempre en el primer nivel de atención, conociendo los criterios para la referencia oportuna, conociendo los medicamentos que actualmente se emplean para el manejo de la toxicidad, por ejemplo, gastrointestinal, comprendiendo el papel que pueden tener en la vigilancia del paciente con quimioterapia y obviamente mostrándoles también la evolución favorable que pueden tener los pacientes. Algo que nos llamó mucho la atención y que quisimos hacer desde el principio del curso fue la inclusión de temas estadísticos. Consideramos que el médico de primer contacto debe de desarrollar la capacidad del análisis de la literatura médica, de tal manera que no se sienta aislado o excluido cuando una persona realice comentarios en torno a este tema. Aquí podemos ver, por ejemplo, el riesgo relativo y cómo a los estudiantes se les habló acerca de cómo pueden interpretar la literatura, por ejemplo, del tabaco, del tabaquismo. Entonces nosotros podemos observar que los alumnos van a poder incluir estos temas en sus competencias. Y en cada una de las presentaciones les hablábamos, por ejemplo, de la diferencia entre el riesgo relativo y el riesgo absoluto, y cómo deben ser muy cuidadosos al interpretar la literatura cuando algo menciona ser útil para el manejo del cáncer. Además, pudimos incluir algunos temas de actualidad que consideramos no se han tocado en algunos otros cursos, por ejemplo, la fractura hidráulica o fracking, o el hecho de que el problema con el asbesto sea un problema de salud pública nacional, entre otras cosas, así como el radón, por ejemplo, cosas que en los cursos de médicos generales o paramédicos de primer contacto solamente se menciona, pero nunca se dice realmente cómo se puede evitar, cuáles son los niveles de riesgo, si es un problema real, y el médico de primer contacto considera que el tabaco pudiera ser el único factor, cuando en realidad existen muchos. Hablamos acerca de los conceptos de cribado y actualmente, como estamos abordando el curso, pues también les estamos enseñando a diferenciar entre conceptos como cribado y tamizaje y como diagnóstico oportuno y screening o cribado, porque les hemos explicado que no es lo mismo.
Estos temas fueron de mucho interés para ellos y hemos tratado de implementar la parte estadística de una manera amigable y de una manera que permita que ellos participen en la toma de decisiones. El temario entonces se va desglosando paulatinamente y les muestro los resultados de las evaluaciones. Aquí podemos ver en color rojo los pretest. Antes de cada módulo se les evalúa cuál es el nivel de conocimientos que tiene sobre los temas que se abordarán y posteriormente se va a hacer un examen posterior a la evaluación del módulo. Aquí pueden ver que hay una diferencia pues bastante importante entre el conocimiento previo y el conocimiento que el estudiante adquiere después de cursar cada uno de los módulos. Aquí por términos informativos agregamos MAMA, aunque les recuerdo que nada más se evalúa el punto número 1 y el punto número 2. Nosotros usamos un paquete estadístico llamado RStudio y con el cual pudimos evaluar desde el inicio que el comportamiento de las evaluaciones cambiaba. Incluso dejaba de tener un comportamiento de agrupación bajo la normal y comenzaban a agruparse con una desviación hacia la derecha. Hicimos el análisis estadístico utilizando el paquete y pudimos observar que esto al final de todas las evaluaciones se mantenía e incluso incrementaba, acentuándose una diferencia estadísticamente significativa entre el examen previo y el examen final. Nosotros lo podemos mostrar en estas gráficas de perfil como un incremento en el número de calificaciones, y cuando nosotros hacemos cajas y bigotes para poder ver la diferencia, pues notamos una diferencia estadísticamente significativa entre el antes y el después. Entonces, pudimos construir algunos indicadores que de manera objetiva demuestran que el estudiante se está beneficiando de cursar los módulos a nivel del conocimiento. Algo muy importante para nosotros fue este incremento ponderal en las calificaciones y sobre todo se han acentuado en el módulo de pulmón, que de acuerdo a nuestro diagnóstico era el módulo en el cual los médicos de primer contacto mencionaron tener menos conocimiento, siendo la mama en el que mencionaron tener más y pulmón y próstata en el que mencionaron tener más dudas. Finalmente, en el foro que se ha estado desarrollando con ellos, nosotros consideramos que es un área que nos ha sorprendido porque ha sido un semillero de proyectos. Muchos de los médicos mencionan tener carencias o limitaciones institucionales para poder realizar un cribado de acuerdo a las guías internacionales o a las sugerencias nacionales, pero entonces la proyección que se hizo con ellos es, si no podemos hacerlo de esta manera, ¿qué sí podemos hacer? En tu unidad de trabajo, ¿qué sugerirías para que podamos desarrollar las cosas como se deberían de hacer? Y ha sido sorprendente la respuesta. En la actualidad, muchos médicos han dado seguimiento a las recomendaciones o a la interacción que hemos hecho con ellos y están desarrollando programas dentro de su unidad para proponer proyectos o equipos de trabajo colaborativos que permitan realizar, por ejemplo, una tomografía de baja dosis a un paciente con alto riesgo de cáncer pulmonar. Entonces, esto nos muestra que los médicos de primer contacto tienen muchos deseos de participar en la atención del paciente oncológico y que tienen buenas ideas para poderlo lograr. Tal vez la solución que debamos implementar no sea vertical hacia abajo, mencionándoles cómo debe hacerse el screening o cómo debería ser idealmente el primer nivel de atención, sino más bien permitiendo estos foros y estos grupos de trabajo colaborativos, donde el médico de primer contacto se empodere de la responsabilidad y nosotros podamos irlo orientando o guiando esos esfuerzos, que son auténticos y son valiosos. Después de estos buenos resultados, evaluamos mediante una encuesta de satisfacción de los módulos 1 y 2 por el tiempo, cuál ha sido la experiencia de ellos sobre el desarrollo del curso. Ha sido muy grato ver que para la mayoría el curso ha sido muy bueno en cuanto a las explicaciones y buena también para cada uno de estos puntos que pueden ver ustedes aquí en los temas. Y cuando nosotros los agrupamos para poder hacer la presentación al 16 de septiembre, podemos ver que la adecuación de contenidos, la claridad de explicaciones, el dominio de temas, la presentación, la relación con la práctica actual y la relevancia en la práctica clínica han sido muy bien calificados por los alumnos. De hecho, el 99% de ellos mencionó que va a cambiar su práctica clínica a partir de haber realizado la experiencia digital. Las áreas de mejora y oportunidad que nosotros podemos mencionar fue la limitación para la difusión por la pandemia debido a COVID-19 y solo evaluar 2 de los 7 módulos para el proceso de graduación de este proyecto, además de la complejidad de dar seguimiento a los proyectos generados, principalmente en los foros ya explicados, lo cual nos lleva a que eso pues sobrepasa el propósito original y la intervención que diseñamos y nos obliga a generar redes o proponer un proyecto nuevo en el cual podamos darle atención a las sugerencias de los médicos de primer contacto para no abandonar las ideas muy valiosas que han venido desarrollando. Con esto concluimos nuestra parte de la presentación de resultados y estamos en muy buen tiempo, fueron 30 minutos. Queremos dedicar los últimos minutos a escuchar sus comentarios, a escuchar sus sugerencias y a recibir la realimentación que ustedes consideren necesaria para que el proyecto se enriquezca y siga creciendo.
No sin antes comentarles que daremos oportunidad de que llegue el 31 de diciembre y de que todos los alumnos que están inscritos culminen su curso para poder hacer una revisión de los resultados y la publicación de los mismos. Les agradezco mucho su atención y cedo la palabra a todos nuestros asistentes, por favor. Ok, buenos días. No sé si se me escucha correctamente. Sí, escuchamos. Quisiera realizar algunas preguntas. Mencionó que el curso estaría disponible hasta el 31 de diciembre, ¿no? Sí, En la es correcto. plataforma Canvas, pero ¿ese es el tiempo que se brindaría? ¿Ese es el tiempo que se brindaría a los alumnos para poder realizar todas las actividades? O después de incluso después de esa fecha podría dejarse que ellos la realicen, pues, porque pues nosotros, por ejemplo, le dijimos a nuestros compañeros que el curso estaría disponible. No sabíamos bien hasta cuándo, pero la idea es que fueran avanzándolo. Y quisiéramos saber hasta qué fecha tendríamos que decirles que tienen como límite para poder completarlo. ¿Sería esa misma? Sí, muchas gracias por su comentario. Justamente esa es la fecha límite. Hasta esa fecha están disponibles los contenidos. Los contenidos en este momento están detenidos en el módulo 4, que corresponde al tema de próstata, justamente para presentar este análisis y conocer alguna realimentación antes de concluir esta parte del curso y liberar todos los módulos. La inscripción se va a realizar hasta el último día de noviembre, de tal manera que los últimos estudiantes en poderse inscribir cuenten con un mes para poder realizar el curso. Esa sería nuestra respuesta para que por favor la comunique con su asociación y en nuestro caso vamos a hacer pública esta información también para que haya claridad respecto a las fechas. Ok, y con respecto a esa otra pregunta, ¿el curso arroja un solo resultado al final, es decir, una calificación por cada alumno y esa será pública o se le desplegará a cada alumno? Debido a que nuestra organización no es como tal una institución educativa que deba certificar el aval y el grado de conocimientos de los estudiantes que participan, sino que por el contrario, la motivación es la optimización y el aportar mediante una estrategia de intervención a la capacitación, nosotros comunicaremos a cada estudiante su calificación y entregaremos constancias con el aval de las instituciones que amablemente nos han apoyado para que nosotros podamos certificar que el alumno cursó el módulo. Sin embargo, esta calificación no será de dominio público, es decir, no habrá una lista donde usted pueda constatar las calificaciones más allá de las propias asociaciones. Recordemos que muchos organismos están inscribiendo a sus propios alumnos y sí nos pidieron una lista de calificaciones de los que están participando, pero eso ya se gestionó con cada una de las instituciones. En su caso, usted podría tener la lista de participantes que forman parte de su asociación y de esa manera tener una realimentación, pero a nivel interno. Ah, perfecto, eso nos ayudaría mucho, sí, para conocer las calificaciones. Y otra cosa, bueno, veo que en el estudio, bueno, me parece un estudio muy completo y está muy bien, pero ¿cuál fue la manera en la que buscó antecedentes de otros estudios que hubieran hecho algo similar? ¿Cómo lo buscaba? ¿Cuál fue el método de búsqueda? Sí, se hizo lo que se conoce como revisión sistematizada de la literatura utilizando un motor de búsqueda. Nosotros utilizamos Medline. A través de Medline y con algunas palabras clave, nosotros nos enfocamos en la literatura previa, en idioma inglés sobre todo. Esa fue tal vez una limitación que se corroborará ya en la literatura al momento de hacer la publicación formal. Y buscamos algunos términos clave, principalmente oncología en médico general, enfocada a eso. Son algunos términos, ¿no? Pero lo que nosotros pudimos ver es que la información es poca, proviene principalmente de países anglosajones. Canadá es por mucho quien más hace revisión de esto. Y también hicimos revisión de la literatura en cuanto a algunos congresos que están todavía en póster. Por ejemplo, en ASCO de este año hubo un estudio muy interesante que evaluó a los médicos residentes de medicina interna y pudimos ver que incluso el cursar una residencia en esta especialidad particular no mejoraba los niveles de conocimiento, al menos en este estudio, de los médicos especialistas al final de su programa de entrenamiento. Entonces, es muy interesante cómo, a pesar de tener una capacitación en medicina familiar o en medicina interna, y estamos hablando de países de primer mundo, el médico no logra hacerse de herramientas para poder realizar una intervención óptima en su especialidad para el paciente con cáncer.
Respondiendo a la pregunta entonces fue con una revisión sistematizada, principalmente de países anglosajones, especialmente de Canadá, y los resultados son los mismos que los que revisamos o los que encontramos en los artículos de los últimos 10 años. Hay un detrimento, hay un rezago, si queremos llamarlo así, en los programas educativos sobre cáncer, en las especialidades que participan en la atención del paciente de primer contacto e incluso en aquellos que participan en pacientes hospitalizados, como podrían ser los internistas. Entonces, eso es muy interesante. Yo los invito a que igual analicen la literatura, la busquen, se darán cuenta que pues hay poca y la que hay señala lo mismo, una deficiencia y un rezago. Entonces sí nos compete a nosotros, podemos levantar la mano aquí como país latinoamericano y hacer redes de trabajo, podríamos aspirar a eso. No tenemos todos los elementos ni los recursos, pero modificar nuestros programas curriculares y hacer este tipo de proyectos, cada uno podemos apoyarnos. Si ustedes también generan un proyecto, lo importante es hacer redes de trabajo, porque si no, pues esto se puede quedar como un elemento aislado. Pero si ustedes nos invitan a participar y entre todos seguimos colaborando juntos, este grupo de instituciones que ya empezamos con esto, pues podemos seguir trabajando, hacer más cursos. Aquí algunas organizaciones, de ello como la Escuela Latinoamericana de Oncología, nos han mencionado su interés en que este curso tenga una segunda edición el próximo año y utilicemos su plataforma incluso para poder llegar a más países hermanos de Sudamérica. Entonces vamos a tomar la palabra, porque les digo, esto no debe quedarse como un esfuerzo aislado, sino que nuestra idea era que detonara la necesidad que hay, que los médicos se dieran cuenta que no saben, porque es la verdad. Yo cuando fui médico egresado, médico de primer contacto, no sabía nada de cáncer. Es más, acabé medicina interna y tenía muchas dudas, porque te digo, el enfoque no es el debido. Entonces tú puedes ir a congresos, y revisé. Los invito a que hagan eso, revisen en internet un curso para el médico de primer contacto y casi siempre les damos temas de la especialidad. Les hablamos de tratamientos, les hablamos de lo que nosotros conocemos o de nuestro día a día, pero en realidad el especialista tampoco ve la parte preventiva mucho, ni tampoco se enfoca mucho en el diagnóstico oportuno. Entonces, vale la pena hacer eso, hagamos grupos de trabajo y sería la invitación que yo haría, doctor. Muchísimas gracias por responder a las preguntas. No, al Jorge, contrario. ¿puedo hacerte una pregunta? Claro, por favor, doctor. Gracias por acompañarnos. Muy buen día. Bueno, pues antes que nada, permíteme felicitarte por el excelente trabajo que estás desarrollando. Creo que estás cubriendo un espacio que el especialista, el oncólogo ha abandonado, la especialidad de medicina interna ha abandonado y las escuelas de medicina también han abandonado. Entonces, esta iniciativa, desde que tú nos la diste a conocer en la Escuela Latinoamericana de Oncología, nos gustó mucho porque, como bien lo dices, lo que hace falta es reforzar el conocimiento preventivo, reforzar el conocimiento de la enfermedad y no como se hace regularmente de que cuando se habla de oncología se habla de tratamientos, ¿no? Entonces son cosas que, bueno, propiamente ya son materia del especialista. Lo que tenemos que avanzar es precisamente, primero, en hacerle saber al estudiante que existe una enfermedad que se llama cáncer. Si el estudiante no sabe que existe la enfermedad, jamás se la va a imaginar y jamás la va a diagnosticar, porque jamás va a pensar que el paciente pueda tener ese problema. Entonces, esa es una parte. La segunda, enfocarnos a promover tanto los signos, los síntomas, los métodos para hacer un diagnóstico temprano, sospechar la enfermedad. Más vale pensar mal, ¿verdad? Piensa mal y acertarás. Y en tercer lugar, la parte que corresponde propiamente a las intervenciones terapéuticas, bueno, esa hay que dejársela más que nada al especialista, aunque el médico de primer contacto, inclusive el de medicina interna, de segundo nivel, debe tener idea de cómo son los tratamientos, por qué son los tratamientos. Pero es importante también que una vez que el médico se ha formado, ya a nivel como médico general, médico familiar, pueda apoyarnos, ayudarnos en el tratamiento, en el diagnóstico y en la investigación de estos pacientes. ¿Por qué? Porque si nosotros, como bien lo dices, los capacitamos con herramientas desde que están en la escuela de medicina, en el momento en que se formen, o que ya estén formados, perdón,
van a poder entender mucho mejor cómo ayudarnos, como bien lo dices, a tratar a un paciente con quimioterapia, que muchas veces tienen que acudir a grandes centros oncológicos y tienen que trasladarse a sus domicilios que están distantes. Y bueno, todos estos manejos de las complicaciones de la quimioterapia, de una cirugía, de la misma radioterapia, yo creo que si nosotros como especialistas capacitamos a los colegas del primer contacto, lo pueden hacer y lo pueden hacer muy bien. Yo tuve una experiencia muy buena en los Estados Unidos cuando estuve por allá, donde hay una categoría intermedia entre el enfermero o la enfermera y el médico. Ellos le llaman PAC, el Physician Assistant Consultant. Entonces, yo veía que adiestrando bien a un PAC, prácticamente era podía ser un super especialista, porque se enfocaba en un solo caso, en un solo problema, sin ser médico. Entonces, eso demuestra que sí es posible, si uno capacita al médico de primer nivel, se pueden lograr resultados espectaculares y nos puede ayudar a todos, pero principalmente al paciente, a que podamos ayudarle más, ¿sí? En todas las fases de diagnóstico. Y lo otro que también es importante es irnos induciendo a la investigación desde que están en la carrera de medicina. ¿Por qué? Porque así, cuando lleguen ya a ser médicos formados o especialistas o simplemente en el primer nivel de contacto, en ellos va a haber ya toda una metodología que va a ayudar a generar muchas preguntas desde la clínica y que, bueno, junto con los especialistas podemos hacer muchas cosas. Te reitero el apoyo de la Escuela Latinoamericana de Oncología para que este curso lo hagamos en todo el continente. Cuentas con nosotros, cuentas con la plataforma, estamos a tus órdenes. Muchas felicitaciones. Muchas gracias, doctor. Qué amable. Agradecemos mucho sus comentarios. Sin duda su experiencia es algo muy valioso y creo que enriquece mucho lo que queremos hacer. Entonces, siempre lo externo, se lo he dicho a los médicos, la mentoría es muy importante. Es la clave para poder también superar muchos obstáculos y yo celebro mucho eso, doctor. Muchas gracias por acompañarnos y por sus comentarios. ¿Alguien más desea tomar la palabra? Yo, doctor. Sí, por favor, adelante. Mi nombre es Mónica Sámano, soy de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional y primero que nada le damos las gracias por darle publicidad a este curso y por admitir a nuestros estudiantes, tanto de la Superior de Medicina como de la Escuela de Homeopatía. Lo que le quiero preguntar es, ¿cuándo se van a habilitar los siguientes módulos? Ya que a nuestros participantes realmente les gustó demasiado el curso y pues ya nos están echando como que problema de cuándo vamos a iniciar con los otros cursos y sobre todo si va a tener continuidad este curso o si solamente se va a quedar en esta modalidad o con estos temas. Esa sería mi pregunta. Muchas gracias, doctora. Qué amable por su pregunta. Se van a habilitar la próxima semana. Justamente después de este evento público está la programación de la liberación subsecuente, como venía ocurriendo, programada. Y queríamos mostrarles a ustedes, como los líderes de los institutos y organizaciones que nos han apoyado, los resultados de lo que llevamos. También abrir este espacio para ver si podemos hacer algo más. Si se han percatado, el curso se va construyendo con lo que los alumnos van necesitando. Entonces, el módulo 3 revolucionó a los dos primeros que fueron los diagnósticos. El módulo 4 revolucionó al módulo 3, porque también no hay un diseño instruccional de cómo hacer un curso para el médico de primer contacto, justamente. Si usted busca algún libro o una guía de mira, es una brecha, de hecho es un reto. Los mismos autores con experiencia educativa mencionan cuáles serían esas necesidades, cómo lo abordo. No hay espacio curricular, ¿no? Todos le van a comentar lo mismo. Entonces nosotros, basándonos en ese preciso concepto del aprendizaje flexible, vamos viendo las necesidades y las puntuaciones de los médicos y vamos creando perfiles. El hecho de, por ejemplo, utilizar inteligencia artificial más adelante nos permitiría ir abordando ya lo que es la enseñanza, proceso de enseñanza-aprendizaje personalizado, que sería ideal, ¿no? Ver qué es lo que necesita cada estudiante, porque como ya son egresados o de los últimos ciclos o médicos en formación, pero que ya han tenido conocimientos o experiencias educativas previas, no parten del mismo punto. Entonces, contestando la pregunta, sería la próxima semana la liberación de los módulos.
podemos mencionar que hay esfuerzos para darle continuidad, hacer que estos cursos estén en una plataforma que permita la difusión masiva, pero además de ello, enriquecer los módulos con este diseño instruccional. Podría haber más ponentes, o sea, no tiene que ser un servidor quien esté necesariamente dando todos, pero podría hacerse una estructura para que quienes aporten sigan el mismo diseño. Entonces estamos haciendo justamente eso, tenemos que escribirlo para que esté tácitamente cómo es el desarrollo del curso y sí queremos seguirlo, doctora. Queremos, ahorita ya escuchó usted al doctor Gutiérrez, recibir estos apoyos para que cada año se vaya enriqueciendo más el curso, sea gratuito, que es algo que también es importante para nosotros, y que sea accesible. Queremos que muchas personas nos dimos cuenta, y lo mencionaba yo, por ejemplo, en la reunión que tuvimos de trabajo con el Seguro Social, la parte del país que menos está participando es la parte sureste. Entonces sí tenemos participación de Oaxaca, de Tabasco, de Chiapas, pero queremos fortalecer más esa parte del país. Nos estamos concentrando mucho en el centro y en las últimas semanas el noreste se sumó en gran medida, pero sí queremos investigar también las causas. Por ahí alguien me comentaba que es muchas veces incluso el acceso a las plataformas o el uso de Internet. Entonces, queremos evaluar también esa parte. ¿Cuáles son las barreras de acceso a este tipo de herramientas? Más allá de la difusión, que obviamente se debe de evaluar cómo se está difundiendo en esa parte del país, pero sí queremos hacer el curso accesible y queremos que permita que muchas personas se beneficien a favor de los pacientes. Entonces, sí, doctora, consideramos que va a haber un seguimiento en los años subsecuentes, pero nos vamos a apoyar en todos los que se quieran sumar para poderlo desarrollar. ¿Alguien más quiere preguntar algo o tomar la palabra? Muy bien, estamos ya sobre el tiempo programado para la sesión. Yo les quiero agradecer mucho habernos acompañado hoy y enriquecer el proyecto con sus comentarios y con sus experiencias. Para nosotros es muy valioso. Quiero agradecer especialmente a dos personas que me han apoyado mucho. Uno es mi esposa Yoli, que ha estado apoyándome en esto, que ya se imaginará que es idas y vueltas por todos lados. Y también al doctor José Carlos Jiménez, que pues es también el corazón de este proyecto y me ayuda en cada paso que vamos dando. Es quien ha contestado muchos de los correos que nos mandan también. Quiero agradecerles mucho a ellos dos y a todos ustedes por su apoyo y por darnos tanto la posibilidad de lograr esto, que es algo que queríamos hacer desde hace tiempo y creo que es el detonante. No va a ser el final, mucha gente se va a sumar, gente valiosa, y esperemos estar ahí para sumarnos también. Muchas gracias por su atención y nos despedimos por ahora. Muchas gracias, cuídense. Gracias. Gracias. Hasta luego, Hasta doctor. luego. Agradecemos, doctor. Cuídense. Hasta luego, buen día. Hasta luego.